La noche se presentaba deslumbrante en Madrid, con un cielo estrellado que parecía brillar tanto como las luces de la lujosa mansión de Aitor. La música suave se entrelazaba con risas y murmullos, creando una atmósfera de alegría superficial que invadía cada rincón del lugar. Los invitados, todos ellos figuras destacadas del mundo empresarial y social, se movían con gracia entre copas de cristal y bandejas de canapés exquisitos. Sin embargo, en medio de este escenario brillante, Aitor se sentía cada vez más incómodo. Aitor, un hombre de negocios carismático, había construido su imperio desde cero, pero esa noche, a pesar de su éxito, se sentía vacío. Su mirada se deslizaba por el salón, buscando algo que no podía nombrar. Fue entonces cuando la vio. Clara, su esposa, se encontraba en una esquina, vestida de manera sencilla, con un vestido que no hacía eco del lujo que rodeaba a los demás. Era evidente que su apariencia no se ajustaba a los estándares de belleza establecidos por su entorno. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros y su rostro, aunque amable, no poseía las características que Aitor había aprendido a valorar en su mundo. Mientras los demás conversaban animadamente, Clara se movía por la sala, ofreciendo sonrisas a los que se atrevían a cruzar miradas con ella. Pero la mayoría la ignoraba, sumidos en sus propias conversaciones superficiales. Aitor sintió un tirón en su corazón, una mezcla de vergüenza y desdén. En el fondo, sabía que su elección de casarse con Clara había sido un error. No por su carácter, que era admirable, sino por su apariencia que, a sus ojos, no encajaba en su imagen de éxito. Ricardo, su socio y amigo, lo encontró observando a Clara con un aire melancólico. Con una sonrisa astuta, se acercó a Aitor, apoyando una mano en su hombro. «¿Qué te pasa, amigo? Pareces más perdido que un pez fuera del agua», bromeó. Aitor forzó una risa, pero no podía evitar sentir que Ricardo había tocado una fibra sensible. «Nada, solo pensaba en la vida», respondió evasivamente, aunque su mirada seguía fija en Clara, que ahora estaba hablando con un grupo de jóvenes que habían llegado a la fiesta. «¿Sabes? He estado pensando en tu situación», continuó Ricardo, su tono volviéndose más serio. «Tal vez deberías considerar la posibilidad de un cambio. Clara, bueno, no es exactamente la mujer que se esperaría de ti. ¿Por qué no te divorcias de ella y te buscas a alguien que realmente brille? Hay muchas influencers por ahí que podrían hacer que tu imagen se eleve». Las palabras de Ricardo resonaron en la mente de Aitor como un eco. Aitor había escuchado insinuaciones similares antes, pero ahora, en medio de esa fiesta deslumbrante, la idea parecía más tentadora que nunca. Clara, con su bondad y su autenticidad, no encajaba en el mundo superficial que él había construido. Sin embargo, algo en su interior se revolvía. Aitor sabía que Clara era más que un mero adorno en su vida. Ella traía consigo una luz que él había dejado de ver. Con un suspiro, Aitor se apartó de la conversación, sintiendo que las paredes de la mansión se cerraban a su alrededor. La música, antes vibrante, ahora le sonaba distante. La risa de los invitados se transformaba en un murmullo monótono que no podía soportar. Necesitaba aire. Una salida de esa vida que parecía tan brillante por fuera, pero tan vacía por dentro. Con pasos decididos, Aitor salió al jardín. La lluvia comenzaba a caer, formando pequeñas gotas que resbalaban por su rostro y empapaban su traje. Aitor se dejó llevar por la melodía del agua, sintiendo cómo la frescura de la lluvia contrastaba con la calidez de la fiesta. Pero su mente seguía agitada. En un momento de claridad, decidió que necesitaba alejarse, encontrar un lugar donde pudiera pensar con claridad. Condujo en medio de la lluvia. Cada gota que caía sobre el parabrisas parecía lavar las preocupaciones que lo atormentaban. Sin rumbo fijo, se encontró ante un centro comunitario iluminado tenuemente.
Su fachada era acogedora, y Aitor sintió una extraña atracción por el lugar. Sin pensarlo dos veces, estacionó su coche y se adentró en el edificio. Al cruzar la puerta, fue recibido por el bullicio de un grupo de jóvenes que reían y compartían historias. En el centro de todo, Clara estaba de pie, rodeada de ellos, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Aitor observó desde la distancia, fascinado por la forma en que Clara se conectaba con esos chicos. Su voz era cálida y llena de entusiasmo, y sus ojos brillaban con una pasión que Aitor había olvidado que existía en él. Clara se movía con confianza, escuchando las historias de los jóvenes, ofreciéndoles apoyo y aliento. Cada palabra que salía de su boca parecía tener un peso, una importancia que la elevaba por encima de las frivolidades que él había conocido en su vida diaria. El contraste era abrumador. Aitor se sintió como un intruso en ese mundo, pero al mismo tiempo no podía apartar la mirada. Era en esos momentos que él podía ver la verdadera esencia de Clara, una mujer fuerte y decidida, llena de amor por los demás. A medida que su corazón se llenaba de dudas y emociones, Aitor se dio cuenta de algo fundamental. La belleza no se trataba de las apariencias, de los vestidos lujosos o de las sonrisas forzadas en una fiesta. Se trataba de la conexión genuina, del amor incondicional que Clara ofrecía a aquellos jóvenes. Era un amor que no exigía nada a cambio, un amor que iluminaba incluso las vidas más sombrías. Mientras la lluvia seguía cayendo, Aitor sintió que su corazón se abría. Quizás había algo más en su matrimonio, algo que aún no había comprendido. Clara no solo era su esposa, sino también una fuente de inspiración que había estado ignorando. En ese instante, Aitor decidió que necesitaba hablar con ella, que debía encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría superar la superficialidad que había dominado su vida hasta ese momento y encontrar un camino hacia un amor auténtico? Su mente estaba en un torbellino de pensamientos, pero una cosa era clara. La vida que había llevado hasta ahora no era suficiente. Aitor necesitaba afrontar sus propios demonios y quizás, solo quizás, encontrar la manera de reconectar con Clara y redescubrir la belleza que había estado justo frente a él todo este tiempo. Aitor se encontraba solo en su mansión, rodeado por un silencio sepulcral que lo envolvía como un manto pesado. La fiesta había terminado, los ecos de risas y conversaciones superficiales se habían desvanecido, dejando solo un vacío abrumador. Se sentía atrapado en un laberinto de recuerdos que lo atormentaban, como si las paredes de su hogar se cerraran cada vez más, presionando su pecho. Decidió que era hora de enfrentarse a su pasado, así que se dirigió a su estudio, donde una antigua caja de recuerdos aguardaba en un rincón polvoriento. Al abrir la caja, una oleada de nostalgia lo invadió. Dentro, encontró fotografías amarillentas, cartas y objetos que contaban la historia de su relación con Clara. Recogió una foto de su boda, en la que ambos sonreían felices, irradiando amor y esperanza. Aitor no podía evitar recordar el brillo en los ojos de Clara, una luz que parecía iluminar su mundo. En sus inicios, ella había sido su musa, la chispa que encendía su ambición. Recordó cómo ella lo impulsaba a ser mejor, a perseguir sus sueños con fervor, y cómo sus risas llenaban los espacios vacíos de su vida. Mientras hojeaba las cartas, se encontró con una en particular que Clara le había escrito en sus primeros años de matrimonio. En ella expresaba su amor incondicional y su deseo de construir una vida juntos. Las palabras de Clara eran sinceras y conmovedoras, llenas de promesas de apoyo y compañerismo. Aitor sintió una punzada en el corazón al recordar cuánto había cambiado todo. Cómo había permitido que su desprecio por su apariencia nublara su juicio.
En aquel entonces, Clara era su inspiración. Ahora parecía ser solo una sombra de lo que una vez fue. La siguiente carta lo llevó aún más atrás en el tiempo, a los días en que ambos se conocieron. Aitor recordó la primera vez que la vio en una pequeña cafetería del centro de Madrid. Ella estaba sentada en una mesa, concentrada en un libro, con su cabello desordenado y una sonrisa natural que iluminaba su rostro. Aitor había sentido una conexión instantánea, un impulso inexplicable que lo llevó a acercarse y hablarle. Nunca imaginó que esa conversación casual se convertiría en una historia de amor. Recordar esos momentos lo hizo reflexionar sobre la forma en que había dejado que la superficialidad del mundo lo alejara de lo que realmente importaba. Mientras se perdía en sus pensamientos, un golpe en la puerta lo sacó de su trance. Era Clara, su voz temblorosa y llena de dudas resonó en el aire. «Aitor, necesitamos hablar», dijo con un tono que denotaba su vulnerabilidad. Aitor sintió un nudo en el estómago. Sabía que este momento había llegado, el momento de enfrentar las consecuencias de su indiferencia. Clara entró en el estudio y Aitor pudo ver en sus ojos el dolor que había causado. Ella se había esforzado por ser la mujer que él deseaba, pero su esfuerzo había sido en vano. «¿Por qué me tratas así, Aitor? ¿Por qué te has alejado tanto de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. Aitor sintió que el peso de su desprecio lo aplastaba. No podía evitar recordar las palabras de Ricardo, su socio, que le había sugerido que se deshiciera de Clara por una mujer más atractiva, una influencer que encajara en su mundo superficial. «Clara, yo no sé qué decir», balbuceó, sintiéndose atrapado en una red de culpa y arrepentimiento. «He estado tan perdido en mi propio mundo que no he visto lo que realmente importa». Clara lo miró fijamente, como si buscara una respuesta que nunca llegaría. «Aitor, ¿realmente me amas? ¿O solo estás conmigo porque no encuentras a alguien mejor?». La pregunta le atravesó el corazón como una daga afilada. «No, Clara, no es eso», respondió Aitor, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Me he dejado llevar por lo superficial, por lo que otros piensan, pero tú eres lo único que realmente importa». Clara bajó la mirada, las lágrimas comenzando a brillar en sus ojos. Aitor se sintió impotente, deseando poder borrar el daño que había hecho, pero sabía que las palabras por sí solas no eran suficientes. «Necesito saber si aún hay amor entre nosotros», dijo Clara, su voz temblorosa. «No puedo seguir viviendo así, en la incertidumbre. Siento que me has dejado sola en esto». Las palabras de Clara resonaron en la habitación, llenando el aire con una tristeza palpable. Aitor sintió una punzada de desesperación. Quería encontrar una manera de arreglarlo, de luchar por ella, pero el miedo a perderla lo paralizaba. «Voy a cambiar, Clara. Te prometo que voy a hacer lo que sea necesario para demostrarte que esto puede funcionar», dijo Aitor, su voz llena de determinación. Sin embargo, Clara no parecía convencida. Su mirada, una mezcla de tristeza y esperanza, lo atravesó. «Aitor, no sé si puedo creer en tus promesas. Necesito tiempo para pensar». Después de esa conversación, Clara decidió dejar la mansión temporalmente. Quería enfocarse en su trabajo social, en ayudar a los jóvenes que tanto necesitaban su apoyo. Aitor observó cómo se alejaba, su corazón pesado por la incertidumbre. La soledad que había sentido antes se intensificó, convirtiéndose en un eco ensordecedor en su mente. La mansión, que una vez había sido un símbolo de su éxito, ahora se sentía como una prisión vacía. Mientras Clara se marchaba, Aitor se sintió abrumado por la aridez de su vida. La lujosa decoración de la mansión, los autos elegantes y las fiestas extravagantes no podían llenar el vacío que había dejado Clara. Su ausencia era como un agujero en su pecho, un recordatorio constante de lo que había perdido.
Se sentó en el sofá, la cabeza entre las manos, reflexionando sobre sus decisiones y sus prioridades. Sin Clara, la vida de Aitor se volvió aún más vacía. Se encontraba atrapado en un ciclo de fiestas y compromisos sociales, intentando llenar el vacío con distracciones efímeras. Sin embargo, cada risa, cada brindis, solo intensificaba su soledad. Recordaba las noches en que Clara lo acompañaba, cómo su risa iluminaba el ambiente y cómo su presencia hacía que todo valiera la pena. Sin ella, todo parecía sin sentido, una farsa en la que él mismo había caído. Los días se convirtieron en semanas y Aitor se dio cuenta de que no podía seguir así. La vida sin Clara era una existencia sin color, una sombra de lo que había sido. Comenzó a cuestionarse si su amor era realmente superficial o si había algo más profundo que había dejado de lado. Las conversaciones con Ricardo se hicieron menos frecuentes y Aitor se sintió cada vez más aislado en su propia mansión. Con el tiempo, Aitor comprendió que necesitaba encontrar una manera de reconquistar a Clara, de demostrarle que su amor era más que una fachada. Pero ¿cómo podría hacerlo si ni siquiera sabía por dónde empezar? La imagen de Clara, su bondad y su pasión por ayudar a los demás se convirtió en su guía. Se dio cuenta de que debía enfrentar la verdad sobre sí mismo y su relación. Fue en ese momento de reflexión que Aitor decidió que debía hacer algo significativo, algo que fuera más que palabras vacías. La idea de cambiar su vida y su perspectiva se convirtió en su nueva meta. Sabía que tenía que buscar a Clara y mostrarle que estaba dispuesto a luchar por ella, por su amor. Pero antes necesitaba enfrentarse a sus propios demonios, a la superficialidad que tanto había valorado. La transformación de Aitor había comenzado, aunque aún no lo sabía. Las decisiones que tomaría a partir de ese momento determinarían no solo su futuro, sino también el destino de su amor con Clara. La búsqueda de la verdadera belleza, esa que se encuentra en la conexión genuina, se había convertido en su nuevo propósito. Y así, con el corazón pesado pero lleno de determinación, Aitor se preparó para cambiar su vida y tal vez recuperar a la mujer que una vez lo inspiró a ser mejor. En la mansión de Aitor, el eco del silencio era ensordecedor. Las paredes, adornadas con obras de arte costosas y lujosos candelabros, parecían susurrar secretos de una vida que, a primera vista, parecía perfecta. Sin embargo, Aitor se sentía más solo que nunca. La ausencia de Clara era un vacío palpable, una sombra que se cernía sobre cada rincón de aquel lugar que había sido su hogar. A pesar de las fiestas ruidosas y los constantes flujos de invitados, su corazón anhelaba algo que las risas y el champán no podían ofrecerle. Sentado en el amplio salón, Aitor miraba por la ventana. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, y él se preguntaba si Clara también estaba disfrutando de ese día brillante en algún lugar. La imagen de su rostro, iluminado por una sonrisa sincera, le atravesó la mente como un destello de luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo había llegado a despreciar a una mujer que le había brindado tanto? Se llevó una mano a la frente, sintiendo la presión de sus propios pensamientos. Aitor sabía que había cometido un error. Su mundo, basado en apariencias y superficialidades, se había vuelto insostenible sin la calidez de Clara. Mientras la tarde se desvanecía, Aitor comenzó a recordar momentos compartidos con ella. Las risas en la cocina mientras preparaban una cena improvisada, las largas caminatas por el parque, las conversaciones profundas que se extendían hasta la madrugada. Clara siempre había tenido la habilidad de hacer que lo cotidiano pareciera extraordinario. La simpleza de su ser era un bálsamo para el alma, y ahora sin ella se sentía perdido. Se levantó de su silla y caminó hacia la biblioteca,
Los estantes estaban repletos de libros, pero en ese momento ninguno parecía interesarle. Se detuvo ante una caja olvidada que había estado apilada en una esquina. Curioso, se agachó y la abrió. Dentro, encontró cartas y fotos de su vida juntos, recuerdos que había relegado al olvido. Una fotografía en particular capturó su atención. Clara, con su cabello al viento, riendo mientras él la abrazaba. Su risa era contagiosa, una melodía que resonaba en su corazón. Aitor sintió una punzada de nostalgia y tristeza. ¿Cómo había podido permitir que su egoísmo lo separara de esa felicidad genuina? Mientras revisaba los recuerdos, el sonido de un coche estacionándose en la entrada lo sacó de su ensimismamiento. Su corazón se aceleró al pensar que podría ser Clara, aunque sabía que ella había decidido alejarse. Aitor se acercó a la ventana y miró hacia afuera. No era Clara, sino un grupo de amigos que llegaban para una de esas fiestas que solían ser su refugio. Sintió una mezcla de alivio y decepción. No quería lidiar con la superficialidad de aquellos encuentros. En su corazón deseaba la sinceridad y la autenticidad que Clara representaba. La noche cayó y la mansión se llenó de risas y música, pero Aitor se sintió más aislado que nunca. Se sentó en el bar, sirviéndose un whisky, mientras observaba a los invitados bailar y disfrutar. Nadie parecía notar su ausencia emocional, y eso lo hizo sentir aún más vacío. La conversación superficial que lo rodeaba era como un hilo delgado que lo mantenía conectado a un mundo que ya no le interesaba. Se sentía atrapado en un espectáculo, un actor en una obra en la que no quería participar. Finalmente, incapaz de soportar más el bullicio, Aitor decidió salir. Se deslizó hacia la puerta principal, evitando el saludo de sus amigos, y se encontró en la fría noche madrileña. La brisa era refrescante y lo invitó a reflexionar. Sin rumbo fijo, comenzó a caminar, dejando atrás la mansión que había sido símbolo de su estatus y su vacío. Sus pasos lo llevaron al centro comunitario, donde había visto a Clara por primera vez en mucho tiempo. La imagen de ella rodeada de jóvenes, riendo y compartiendo, lo invadió de nuevo. Recordaba cómo ella pasaba horas allí, ayudando a quienes más lo necesitaban. Era un lugar lleno de vida y esperanza, un contraste con la soledad que lo había envuelto en su hogar. Sin pensarlo dos veces, Aitor se dirigió hacia allí, sintiendo que debía ver por sí mismo el impacto que Clara tenía en la vida de otros. Al entrar, el bullicio del lugar lo envolvió. Risas y conversaciones llenaban el aire, y él sintió un nudo en el estómago. Avanzó lentamente, buscando entre las caras conocidas, hasta que finalmente la vio. Clara estaba en el centro de un grupo de jóvenes, hablando con pasión sobre un proyecto que estaban llevando a cabo. Su presencia iluminaba la habitación, y Aitor sintió una oleada de emociones que apenas podía contener. La admiración que sentía por ella creció exponencialmente al ver cómo se entregaba por completo a su labor. Sin querer interrumpir, se quedó observando un momento. Clara se movía con gracia, gesticulando con entusiasmo, y los jóvenes la miraban con admiración. Un chico, de no más de 17 años, se levantó y con una voz llena de emoción comenzó a hablar sobre cómo Clara había cambiado su vida. Aitor lo escuchó con atención, sintiendo que cada palabra resonaba en su corazón. «Ella me salvó», dijo el joven, con lágrimas en los ojos. «Cuando llegué aquí, no tenía a dónde ir. Estaba perdido, y todo lo que Clara hizo fue simplemente escucharme. Ella siempre dice que la verdadera belleza está en las cosas simples, y eso me enseñó a ver la vida de otra manera». Aitor sintió que el aire se le escapaba. Las palabras del joven lo atravesaron como una flecha. Clara no solo había sido un faro en su vida, sino también en la de otros. La belleza de su corazón, su bondad y su dedicación eran innegables. En ese instante,
Aitor comprendió que había estado mirando el mundo de la manera equivocada. Había dejado que las apariencias lo cegaran y había perdido de vista lo que realmente importaba. Mientras el joven continuaba hablando, Aitor se sintió abrumado por la necesidad de acercarse a Clara y pedirle perdón. No sabía si podría enmendar el daño que había hecho, pero estaba decidido a intentarlo. La comprensión de que el amor verdadero no se mide por lo superficial, sino por la conexión que se establece entre las almas, lo llenó de un nuevo propósito. Decidido a hablar con Clara, Aitor se adentró en la multitud, sintiendo que el camino hacia ella era el único que podía tomar. La música y las risas que lo rodeaban se desvanecieron mientras su corazón latía fuertemente en su pecho. Sabía que debía enfrentar la verdad, no solo sobre su amor por Clara, sino también sobre sí mismo. Era el momento de dejar atrás sus inseguridades y abrirse a la posibilidad de un amor genuino, uno que no se basara en la apariencia, sino en la esencia de lo que realmente eran el uno para el otro. Aitor se encontraba frente al espejo de su lujosa habitación, con una corbata en la mano que le pareció un símbolo de su vida vacía. Había decidido asistir al evento benéfico que Clara había organizado. La idea de reconciliarse con ella lo llenaba de nervios y ansiedad, pero, al mismo tiempo, estaba decidido a demostrarle que su percepción sobre la vida y el amor había cambiado. Con un suspiro profundo, colocó la corbata, se ajustó el traje y salió de la mansión sintiendo la presión de sus propias emociones. El evento se llevaría a cabo en un elegante salón de un hotel, adornado con luces brillantes y mesas decoradas con flores frescas. Aitor sintió que cada paso que daba hacia la entrada era un reto monumental. Al cruzar las puertas, el murmullo de la multitud lo envolvió. Gente bien vestida, sonrisas forzadas y conversaciones superficiales llenaban el aire, pero él no podía concentrarse en eso. Su mente estaba enfocada en Clara, en su bondad y su dedicación. Se preguntaba si ella estaría feliz de verlo, si su presencia significaría algo para ella. Mientras se adentraba en el salón, notó a Clara al fondo, hablando con un grupo de jóvenes. Su rostro, iluminado por una sonrisa genuina, parecía radiante. Aitor sintió una punzada en el corazón. Esa era la Clara que había amado, la que iluminaba todo a su alrededor. Sin embargo, el grupo de personas que la rodeaba se dispersó rápidamente al notarla, y ella se volvió, encontrando su mirada. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Había una mezcla de sorpresa y confusión en su rostro, y Aitor sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Con el corazón latiendo con fuerza, Aitor se acercó a ella. «Hola, Clara», dijo, intentando que su voz sonara firme, aunque sabía que su nerviosismo era evidente. Ella lo saludó con un leve gesto de la cabeza, pero la calidez de su respuesta no era la misma que antes. Aitor sintió que una barrera se había interpuesto entre ellos, una que él había contribuido a construir en su relación. «Gracias por venir», respondió Clara, manteniendo la mirada en sus ojos, pero sin sonreír. «No esperaba verte aquí». «Quería hablar contigo, Clara. Hay cosas que necesito decirte», dijo Aitor, sintiendo que era el momento adecuado para abrir su corazón. «En este lugar, rodeados de tantas personas, no sé si es el mejor momento», replicó ella, con una expresión que mezclaba interés y desconfianza. «Por favor, solo 5 minutos, lo prometo», insistió Aitor, sintiendo que cada palabra contaba. Clara dudó, pero finalmente asintió, llevándolo a un rincón más apartado del salón, donde el murmullo de la música y las conversaciones se desvanecían un poco. Aitor la miró, sintiendo que cada instante era crucial. «Clara, he estado reflexionando sobre nosotros, sobre mi comportamiento. He estado ciego por tanto tiempo», comenzó, su voz temblorosa. «¿Ciego a qué, Aitor?»,
preguntó Clara, cruzando los brazos. ¿Ciego a lo que realmente importa, a lo que realmente soy? Sí, a eso. Me doy cuenta de que he estado enfocado en lo superficial, en las apariencias. Te he tratado mal, y no he valorado tu verdadera belleza, que es la que llevas dentro. Me he dejado influenciar por lo que otros piensan y dicen, y he olvidado lo que realmente importa, confesó Aitor, sintiendo una oleada de sinceridad fluir de su interior. Clara lo miró fijamente, buscando en su rostro alguna pista de verdad. ¿Y por qué ahora, Aitor? ¿Qué ha cambiado? Después de nuestra separación me sentí vacío. Las fiestas, el lujo. Nada de eso llenaba el hueco que dejaste en mi vida. Visité el centro comunitario y vi cómo inspires a esos jóvenes. Ellos te ven como una salvadora, Clara. Ellos saben que la verdadera belleza radica en la bondad, en el amor incondicional que ofreces, y eso me hizo darme cuenta de lo que he perdido, explicó Aitor, sintiendo que cada palabra pesaba más que la anterior. Clara se quedó en silencio, procesando sus palabras. Sus ojos, antes llenos de tristeza, ahora reflejaban una chispa de esperanza, pero también escepticismo. ¿Y cómo sé que esto no es solo un capricho pasajero, Aitor? He escuchado palabras vacías antes, respondió, su voz temblando levemente. Te lo prometo, estoy comprometido a cambiar. Quiero ser el hombre que mereces. Quiero aprender a ver el mundo a través de tus ojos. Quiero hacer algo significativo, no solo por mí, sino también para ti, dijo Aitor, sintiendo que cada latido de su corazón lo guiaba hacia ella. La música de fondo se desvanecía y el silencio entre ellos era intenso. Las palabras de Aitor resonaban en el aire, pero Clara se mantenía en guardia. Aitor, no es suficiente con palabras, necesito acciones, necesito saber que esto es real, afirmó su voz firme. Haré lo que sea necesario. Estoy dispuesto a demostrarte que he cambiado, que valoro lo que realmente importa, prometió, sintiendo que su corazón se abría a un futuro incierto pero esperanzador. El discurso de Aitor estaba programado para más tarde, y aunque el tiempo se les escapaba, él sabía que tenía que hacer esto. Se giró hacia Clara, su mirada intensa y sincera. Voy a hablar hoy. Quiero compartir mi transformación con todos, y quiero que estés allí, escuchando, dijo, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la reconciliación. ¿Hablarás de mí?, preguntó Clara, su voz suave. Hablaré de nosotros, de lo que hemos pasado y de lo que espero construir juntos. Quiero que todos sepan lo increíble que eres y cuánto significas para mí, respondió Aitor, sintiéndose más seguro de sí mismo. Clara lo miró con una mezcla de emociones y por un momento Aitor pensó que podía ver una chispa de esperanza en sus ojos. Pero, justo cuando parecía que se acercaban, el sonido de la multitud comenzó a aumentar y Aitor sintió que debía prepararse para su discurso. Ella lo miró con una expresión indecisa, como si estuviera a punto de tomar una decisión crucial. Mientras Aitor se dirigía al escenario, su corazón latía con fuerza. Estaba decidido a abrirse completamente, a compartir su vulnerabilidad con todos los presentes. La sala se llenó de murmullos y miradas curiosas mientras él se acercaba al micrófono. Clara permanecía en la parte de atrás, observando con una mezcla de admiración y recelo. Con un profundo aliento, Aitor comenzó a hablar. Sus palabras fluyeron con sinceridad, describiendo su lucha interna, su egoísmo y cómo la verdadera belleza se había revelado ante él a través de Clara. Cada frase era un intento de conectar con ella, un intento de sanar las heridas que él mismo había causado. Clara es un faro de luz en un mundo que a menudo se siente oscuro. Me he perdido en mi propia superficialidad, pero ella me ha mostrado que la verdadera riqueza no se encuentra en el dinero o la apariencia, sino en el amor y la compasión que compartimos.
declaró Aitor, sintiendo que los ojos de Clara estaban fijos en él. Los aplausos comenzaron a llenar la sala, pero Aitor solo tenía ojos para Clara, esperando ver una señal de que sus palabras habían resonado en su corazón. La emoción lo envolvía mientras continuaba hablando, revelando sus miedos y sus deseos de redención. Clara, en la parte trasera de la sala, sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. A pesar de todo, a pesar de las dudas y el dolor, había algo genuino en las palabras de Aitor. Su corazón, que había estado cerrado por tanto tiempo, empezaba a abrirse lentamente. Mientras Aitor concluía su discurso, el salón estalló en aplausos, pero para él todo se había reducido a un único momento, el instante en que Clara lo miró, sus ojos llenos de emociones contradictorias, su corazón luchando entre el amor y la desconfianza. A pesar de la ovación del público, Clara se mantenía distante de Aitor. Sus manos, que antes habían aplaudido con entusiasmo, ahora estaban entrelazadas en un gesto nervioso, como si intentaran buscar la respuesta a sus propios dilemas internos. La sala estaba llena de luces brillantes y sonrisas, pero ella solo podía pensar en el eco de las palabras de Aitor. ¿Era todo esto genuino o alguna clase de espectáculo?, se preguntaba. La desconfianza y el amor luchaban dentro de ella, y el peso de su dolor pasado era difícil de ignorar. Aitor, por su parte, observaba a Clara desde la distancia, sintiendo un puñal de desesperación atravesar su pecho. Era un hombre acostumbrado a ser el centro de atención, pero en ese momento, su mundo giraba alrededor de ella. Había expuesto su alma ante todos, pero a Clara, su esposa, no parecía haberle llegado su mensaje. Ella lo miraba con una mezcla de emoción y recelo, y eso lo desconcertaba. La distancia emocional que había crecido entre ellos era un abismo que no sabía cómo cruzar. La noche continuó con risas y conversaciones, pero Clara permanecía ensimismada, inmersa en sus propios pensamientos. Mientras Aitor se convertía en elogiado por su generosidad, Clara se sentía atrapada en un torbellino de dudas. ¿Podría confiar en él de nuevo?, se cuestionaba. Las palabras dulces de Aitor resonaban en su mente, pero las heridas del pasado eran un recordatorio constante de que las promesas podían desvanecerse tan rápidamente como se hacían. Al llegar a casa, Aitor se sintió abrumado por la falta de conexión entre ellos. Se sentó en el sillón de la sala, la luz tenue iluminando su rostro preocupado. Sabía que debía hacer algo más que palabras. Necesitaba acciones que demostraran su amor y su compromiso renovado. Recordó la pasión que Clara sentía por el centro comunitario, el lugar donde había encontrado su propósito y donde había hecho tanto bien por los jóvenes. Entonces, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Decidido a demostrar su amor, Aitor se levantó y se dirigió a su estudio. Era un espacio que solía utilizar para cerrar tratos y planear inversiones, pero esa noche su corazón estaba decidido a hacer algo diferente. Se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar sobre el centro comunitario. Quería entender más sobre sus necesidades y cómo podía contribuir de manera significativa. La idea de donar una parte considerable de su fortuna se volvió más clara a medida que escribía notas y hacía cálculos. Mientras tanto, Clara se encontraba en su habitación, tratando de apaciguar el torbellino emocional que la invadía. Se miró en el espejo, buscando respuestas en su propio reflejo. La mujer que había mirado durante tanto tiempo, siempre llena de esperanza, ahora se sentía rota y desconfiada. Sin embargo, algo en su interior empezaba a cambiar. La idea de que Aitor pudiera estar realmente comprometido con su causa le daba un atisbo de luz en su confusión. ¿Y si realmente ha cambiado?, pensó, pero rápidamente desechó la idea, temerosa de que fuera una ilusión. A la mañana siguiente, Aitor,
Con una determinación renovada, decidió visitar el centro comunitario. Llevaba consigo una propuesta escrita, una carta que explicaba su deseo de contribuir no solo económicamente, sino también con su tiempo. Sabía que Clara pasaba muchas horas allí, y quería que ella supiera que estaba dispuesto a ser parte de su mundo. Quería entender su pasión, sus luchas, y sobre todo demostrar que su amor por ella era real y tangible. Al entrar al centro, fue recibido por una atmósfera vibrante. Los jóvenes estaban ocupados en diversas actividades, y Aitor sintió una oleada de emoción recorriendo su cuerpo. Se acercó a la recepcionista, una joven sonriente que lo reconoció de inmediato. «Señor Aitor, qué sorpresa verlo aquí», exclamó. Aitor le devolvió la sonrisa, pero su mente estaba enfocada en encontrar a Clara. Finalmente, la encontró en una sala de actividades, rodeada de niños que la miraban con admiración. Clara estaba hablando con un grupo de adolescentes sobre la importancia de la educación y el apoyo emocional. Aitor se sintió inspirado al ver cómo irradiaba luz y calidez, algo que sentía que había estado perdido en su propia vida. En ese instante, se dio cuenta de que su amor por ella no solo debía ser un sentimiento, sino también una acción. Cuando Clara terminó su charla, sus ojos se encontraron. Al principio, la sorpresa invadió su rostro, pero luego se convirtió en una expresión de confusión. «¿Qué haces aquí?», preguntó, tratando de ocultar su sorpresa. Aitor, con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso adelante. «Vine a hablar contigo, Clara. He estado pensando en nosotros, en todo lo que he dicho y hecho. Quiero ser parte de tu mundo». Clara mantuvo su mirada fija en él, tratando de descifrar sus intenciones. Aitor continuó. «He decidido donar una parte significativa de mi fortuna al centro. Quiero que sepas que estoy comprometido con tu causa y con tu vida. Quiero apoyarte en todo lo que puedas necesitar». Las palabras salieron de su boca como una súplica, y Clara sintió una mezcla de alivio y escepticismo. «¿Realmente lo entiendes, Aitor?», preguntó ella, su voz temblando ligeramente. «No se trata solo de dinero, se trata de estar presente, de ser auténtico, de amar sin condiciones». Aitor asintió, sintiendo que cada palabra de Clara resonaba en su alma. «Lo sé, y estoy dispuesto a aprender. Quiero ser el hombre que mereces, el hombre que te apoye en tus sueños y en tus luchas», respondió con sinceridad. Clara sintió que una parte de su corazón comenzaba a abrirse, pero la herida del pasado aún pesaba sobre ella. «Es un comienzo, Aitor, pero necesitaré tiempo para confiar en ti de nuevo. No puedo simplemente olvidar todo lo que ha pasado». Aitor sintió un nudo en su garganta, pero entendió. «Lo comprendo. Estoy aquí para quedarme, para demostrarte que he cambiado». A medida que los días pasaban, Aitor comenzó a involucrarse más en el centro comunitario. No solo se convirtió en un donante generoso, sino que también empezó a participar en las actividades. Se unió a las clases de arte, ayudó a organizar eventos y, sobre todo, escuchó las historias de los jóvenes que Clara tanto amaba. Cada sonrisa que lograba sacar de ellos era como un bálsamo para su alma. Clara, al observar su dedicación, comenzó a ver a Aitor bajo una nueva luz. Sus acciones eran diferentes y aunque su corazón aún estaba dividido, empezaba a vislumbrar la posibilidad de un futuro juntos. Sin embargo, la sombra del dolor pasado aún la seguía. Y cada vez que pensaba en abrir su corazón por completo, una pequeña voz dentro de ella le recordaba el miedo a ser herida de nuevo. Las noches en el centro comunitario se llenaban de risas y esperanza, y Clara no podía evitar sentirse atraída por el nuevo Aitor. La conexión que una vez había creído perdida comenzaba a florecer de nuevo, pero el camino hacia la confianza total aún parecía largo. Clara sabía que el amor podía ser un viaje complicado,
pero también entendió que a veces los caminos más difíciles llevaban a los destinos más hermosos. En el vibrante corazón de Madrid, la noche se había adueñado de la ciudad, y las luces de la sala de eventos brillaban con intensidad. Clara se encontraba en un rincón, su mirada fija en Aitor, que conversaba con un grupo de personas, riendo y sonriendo como si todo estuviera bien. Sin embargo, en su interior, ella sentía una tormenta de emociones. Desde que había tomado la decisión de distanciarse, sus sentimientos hacia Aitor se habían vuelto un torbellino de amor y desconfianza. Mientras tanto, Ricardo, el socio de Aitor, se movía por la sala con una confianza arrogante. Clara lo había observado durante meses, y cada vez que lo veía, una sensación de repulsión se apoderaba de ella. Era un hombre que se alimentaba de las inseguridades ajenas, un manipulador que disfrutaba sembrar la discordia. A medida que Clara meditaba sobre su relación con Aitor, sus pensamientos se centraban en la figura de Ricardo. Sabía que él había estado envenenando la mente de Aitor, haciéndole dudar de su valor y de la autenticidad de su amor. Fue entonces cuando, casi como si el destino lo hubiera decidido, Clara se encontró cara a cara con Ricardo. Él estaba en una conversación animada, pero al notar su presencia, su sonrisa se desvaneció. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se armó de valor. No podía permitir que los juegos de Ricardo siguieran afectando su vida. ¿Podemos hablar un momento, Ricardo?, dijo Clara con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Ricardo levantó una ceja, sorprendido por la osadía de Clara. Sin embargo, se dio cuenta de que sus palabras podían causar revuelo y, por lo tanto, aceptó con un gesto de su mano, guiándola hacia un rincón más apartado de la sala. «¿Qué deseas, Clara?», preguntó. Su tono era despectivo, como si intentara minimizar su presencia. «Quiero que dejes de interferir en la vida de Aitor», respondió ella sin titubear. «Has estado manipulando su mente desde el principio, sembrando dudas sobre su valor y nuestra relación». Ricardo soltó una risa sin alegría, un sonido frío que resonó en el aire. «¿Manipulando? No creo que eso sea justo. Aitor es un hombre inteligente, pero siempre ha tenido problemas para reconocer lo que realmente importa». La sonrisa de Ricardo se amplió, y Clara sintió que su sangre hervía. «¿Te crees tan superior, Ricardo?». Clara lo miró a los ojos, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un paso hacia su liberación. «La inseguridad de Aitor no es culpa de su inteligencia, sino de personas como tú que se alimentan de sus inseguridades. Aitor necesita a alguien que lo impulse, alguien que lo haga brillar en el mundo que realmente importa», dijo Ricardo, su voz llena de desprecio. «Y tú, Clara, no eres esa persona». Clara sintió que su corazón se aceleraba, pero no iba a dejar que Ricardo la intimidara. «Eres un hipócrita». Sus palabras eran como un golpe. «Te presentas como un amigo, pero en realidad solo quieres destruir su felicidad». La tensión en el aire era palpable. Ricardo, aunque confiado, empezó a mostrar signos de irritación. «No olvides que Aitor es un hombre de negocios. Lo que él necesita es una esposa que lo complemente, no una que lo haga sentir menos». En ese momento, Clara sintió que había tocado una fibra sensible. Aitor no era un simple negocio. Su vida y su amor eran mucho más complejos. «¿Y tú qué sabes sobre el amor?», interrogó Clara. Su tono se volvió desafiante. «Lo que estás haciendo es destruirlo, y yo no voy a permitir que sigas con esto». La mirada de Ricardo se endureció, y en un instante Clara sintió que había cruzado una línea. Sin embargo, no se arrepentía. «Aitor se merece ser feliz, y si estás en su vida solo para sembrar dudas, entonces no tienes lugar aquí». Ricardo, visiblemente molesto, decidió que había tenido suficiente.
No te preocupes por Aitor, Clara. Él tomará las decisiones correctas. Solo espero que no te arrepientas de tus palabras, dijo, su voz cargada de una amenaza implícita mientras se alejaba. Clara sintió que una gran carga se había levantado de sus hombros. Había enfrentado a Ricardo, y aunque no estaba segura de lo que vendría después, sabía que había hecho lo correcto. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por venir. Cuando regresó a la sala, su corazón latía con fuerza. Aitor estaba de pie, solo, observando la escena con una expresión de confusión en su rostro. Clara sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Tenía que acercarse a él, hacerle entender lo que realmente había sucedido. «Aitor», dijo, acercándose con determinación, «tenemos que hablar». Él la miró, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. Clara sintió que el tiempo se detenía mientras se aproximaba a él. «¿Qué ha pasado?», preguntó Aitor. Su voz era un susurro. «He hablado con Ricardo», respondió Clara, sin rodeos. «Necesitamos dejar que su influencia se aleje de nuestras vidas». Aitor frunció el ceño, su mente evidentemente atrapada en un torbellino de pensamientos. «¿Qué quieres decir con eso?», inquirió. Su tono era de preocupación. «Que ha estado manipulándote, Aitor. Te ha hecho dudar de ti mismo y de lo que tenemos». Clara sintió que cada palabra era un intento de romper las cadenas que los mantenían atados a la inseguridad. Aitor la miró fijamente, como si estuviera intentando procesar cada palabra que decía. «No sé si puedo creer eso», dijo. Su voz temblaba ligeramente. «Te lo juro, Aitor. Lo que más desea Ricardo es verte caer, y eso incluye destruir nuestra relación». Clara se acercó más, buscando la conexión que había sentido antes. «Pero yo creo en nosotros. Creo en ti». Aitor sintió una oleada de emociones que lo abrumaron. Durante tanto tiempo había estado atrapado en un ciclo de inseguridad y superficialidad, pero las palabras de Clara eran un rayo de luz en su oscuridad. «¿Y si estoy equivocado?», preguntó, su voz casi quebrándose. «No estás equivocado, Aitor. Solo necesitas abrir los ojos y ver la verdad», respondió Clara, su tono lleno de esperanza. Aitor respiró hondo, sintiendo que su corazón se llenaba de una nueva determinación. Por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a dejar atrás las dudas y a enfrentar la realidad de su vida. «Entonces enfrentémoslo juntos», dijo, tomando la mano de Clara con firmeza. «No dejaré que Ricardo controle nuestra vida». Ambos se dirigieron hacia Ricardo, que había estado observando desde la distancia. Su expresión ahora era de desafío. «Ricardo», dijo Aitor, su voz resonaba con una autoridad que antes no tenía. «Es hora de que te alejes de nuestras vidas». La mirada de Ricardo se endureció, pero cuando se dio cuenta de la unión entre Aitor y Clara, comprendió que había subestimado la fuerza de su amor. «No tienen idea de lo que están haciendo», respondió él, pero su voz sonaba más débil que antes. «No necesitamos tu aprobación ni tus manipulaciones», contestó Clara, su voz firme. «Estamos tomando el control de nuestras vidas». Mientras Aitor y Clara se alejaban de Ricardo, una sensación de libertad los envolvió. Era un nuevo comienzo, un paso hacia una vida basada en la autenticidad y la aceptación mutua. El camino por delante no iba a ser fácil, pero juntos estaban listos para enfrentar cualquier desafío. En ese instante, Clara comprendió que el amor verdadero no se basaba en la apariencia o en las expectativas de otros. Aitor pudo finalmente ver su verdadero valor, y juntos se adentraron en un futuro donde la belleza interior brillaba con más intensidad que cualquier superficialidad.